en Él, de lo que podemos hacer en Él y de lo que ahora tenemos igualmente en Él. Entonces estamos viendo una serie de lecciones. Hoy vamos a mirar la lección número 12 y se llama Tu nuevo esposo. Tu nuevo esposo. ¿Quién es ese nuevo esposo que ahora tenemos? Especialmente nosotras que no estamos casadas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¡Wow! Tenemos un nuevo esposo que es Cristo Jesús. Amén. Y todo esto viene del seminario de las lecciones, la gracia, el poder del evangelio. Entonces, después de haber visto varios de los temas que hemos estado tratando y me hemos estado enseñando, hoy vamos a hablar con respecto a Romanos capítulo 7, en los versículos 1 al 4. No se les olvide que yo les hice un comentario muy bueno la semana pasada con respecto a estos versículos del 14 que están allí del 14 al del 14 al, no me acuerdo, sí creo que fue hasta el 22, no, hasta el 25, en donde estuvimos viendo y les enseñé igualmente que lo que Pablo estaba diciendo aquí es que nadie, absolutamente nadie puede llegar a vivir la vida del Espíritu en la carne. Amén. Nadie puede vivir la vida del Espíritu en la carne. La vida del Espíritu se vive a través de la carne, no en la carne, a través. Esto significa que la carne está sometida totalmente al poder de la nueva vida, de la nueva creación, para que en el Espíritu, siendo uno con esta nueva creación, todo lo que viene de Él, todo lo que viene de esta nueva creación está tomando lugar en tu espíritu, está llenando tu alma y está igualmente llenando tu cuerpo. Así que es a través de la carne que podemos vivir la vida del espíritu, no en la carne. Bien, entonces, en los versículos que vamos a leer, que es de Romanos 7, 1, 4, quiero que miremos que lo que Pablo nos está queriendo enseñar aquí es una comparación, desde el punto de vista que Pablo nos la enseñó. No porque una persona se deba divorciar o no, sino que quiero que lo vean desde el punto de vista práctico en la que él nos estaba queriendo poner esta comparación. Él está hablando aquí en este capítulo, en esos versículos 1 y 4, está hablando acerca de un matrimonio normal. Es un matrimonio, un hombre, una mujer que están casados por la ley matrimonial y que viven juntos, que tienen una vida muy bonita o de pronto fea o qué sé yo, pero tienen una vida ¿qué? Matrimonial. Desde el punto de vista práctico, allí tienes un matrimonio y luego entonces ¿qué sucede? Si tu esposo, tu cónyuge se muere, pues quedas totalmente ¿qué? Desligado de toda obligación con ese hombre, porque ese hombre ¿qué? Muere, fallece. Ya no tienes ninguna obligación, ya no eres inseparable, ya no eres tampoco dependiente de él. Nada de estas cosas que me hacen en una pareja, en un matrimonio, que me hacen dependiente de mi esposo, me hacen uno con mi esposo, me hacen el someterme uno con el otro, cosas así por el estilo. Inmediatamente que la persona, el cónyuge se muere, inmediatamente esa ley matrimonial queda completamente anulada. Queda libre el cónyuge de la persona. Entonces, Pablo aquí nos quería enseñar acerca de esto. Tú quedas libre. Esto es que ya tu cónyuge que murió no está más amarrado a ti. Tampoco ya estás más unido a tu cónyuge. Eres independiente de hacer lo que tú deseas. Antes no. Cuando tú te casas, tú te sometes a tu esposo se somete a ti. No es una anarquía. Oigan. El matrimonio tampoco no es una anarquía, cada uno haga lo que quiera, no. Están viviendo siendo uno ahora e inseparables. Entonces, así que cuando leemos estos versículos, quiero que lo mires desde este punto de vista. Aquí no es una cuestión si es o no que se permite el divorcio. Oigan bien, aquí no es una cuestión de debatir, ay, ¿será que sí se pueden divorciar los cristianos? Ay, ¿será que no se pueden divorciar? En mi punto de vista personal, dos personas que van a formar
un matrimonio, que van a formar un matrimonio, que son cristianas, que tienen la naturaleza divina de Dios en ellos, oigan bien, no debería ser sino hasta que la muerte los separe. Porque lo que Dios une, que el hombre no los separe. Si una pareja se casa pensando realmente que están guiados por el Espíritu Santo y que Dios le ha dado a esa esposa y que Dios le dio a esa esposa a usted, pues debería ser hasta que hasta que la muerte los separe. Amén. ¿Me están siguiendo aquí? Pero este no es el asunto, es una opinión muy personal. Más que personal, la he visto desde el punto de vista bíblico de quién somos ahora en Cristo Jesús y lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, así que cuando leemos estos versículos, quiero que los mires desde este punto de vista. Aquí no es una cuestión si es o no permitido el divorcio. Oigan bien, aquí en estos versículos no piensen, ¿será que sí es permitido el divorcio? ¿Será que no? No, sino que es un matrimonio y el día que muere el cónyuge, ya no tienes ninguna obligación con ese cónyuge. Así de fácil, ¿ok? Están casados, eran inseparables, se sometían el uno al otro, eran una sola carne, un solo carne de su carne, hueso de sus huesos, pero el día que se murió, chaolín, ya no tienes ninguna obligación con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ya está muerta. Vamos en Génesis 2:24, quiero mirar algunos versículos con respecto a esto de las parejas para que entendamos el punto de vista en la que Pablo nos estaba queriendo hablar con respecto a que la muerte es lo único que en ese matrimonio puede llegar a separar a su cónyuge. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Entonces, ¿qué es un matrimonio? Por la ley matrimonial, estas dos personas dejan a su papá, dejan a su mamá, vienen y se unen los dos y vienen a ser uno solo. Se funden en un solo ser. ¿Me están siguiendo aquí? Pero el día que se muere ese cónyuge, ya no hay nada que hacer, ya se fue. Ya usted quedó, ¿qué? Libre de esa unión en que ustedes se habían fundido para ser uno en el matrimonio. ¿Me siguieron aquí, verdad? Esto es importante que lo entendamos. Entonces, el milagro del matrimonio es que Dios toma a un hombre completo, a una mujer completa y los hace uno solo. Por eso el texto bíblico que cité dice que los dos se funden en un solo ser. Bien, son aún también inseparables. Bien, en el matrimonio es el compromiso total de la persona que se entrega, es una vida completa el uno con el otro. Es entregar todo hasta que todo acabe con la muerte de uno de ellos. Por eso cuando Jesús nuestro Señor habló del divorcio, dijo en Marcos 10:9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y si 10:9, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, vuelvo y repito, no estoy hablando acerca del divorcio, me reservo mi opinión acerca de esto. Entonces, el matrimonio no es un contrato, oigan bien, es un pacto. Tú haces un pacto con esa persona, ustedes hablan qué es lo que van a hacer en ese pacto. Hasta que la muerte los separe, ok, hasta que la muerte los separe. Si Dios nos unió, oiga, no va a haber nadie ni nada que nos va a separar. ¿Me siguieron aquí? ¿Ok? Bien. Y lo normal es que se digan hasta que la muerte los separe. Las argollas son símbolo de que los cónyuges se pertenecen el uno al otro. El uno es dueño de ella y ella es dueño de él. El plan perfecto de Dios en un matrimonio hasta que la muerte los separe. Entonces se murió uno de ellos, se acabó todo. ¿Ya? ¿Entendieron? No hay ninguna obligación. Ya tú no estás sometida a ese hombre con el cual estabas casado, así que no hay nada aquí. Eres libre totalmente de esa persona o de ese cónyuge. Entonces, cuando Pablo nos habla esto del matrimonio en estos versículos, tomemos lo que Pablo nos quiso enseñar aquí. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñarás la sustancia, Señor, de lo que Pablo nos quiso enseñar con respecto a la naturaleza de pecado.
Él quiso hacer una comparación con respecto a un matrimonio. Cuando un matrimonio, Señor, se casa por la ley matrimonial, ellos vienen a ser uno, inseparables, sometidos el uno al otro. Y realmente, como tú dices, Señor, en la palabra, Señor, que lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Entonces, Señor, entendiendo esto, Señor, ahora danos esa sabiduría para entender que nosotros estuvimos también casadas con la naturaleza de pecado, pero que ahora en esa vida nueva y en lo que hizo Jesucristo al llevarse esa naturaleza de pecado, nosotros fuimos libres totalmente de la naturaleza de pecado. Somos libres, Señor amado, de ese esposo tirano que tuvimos, Señor, que nos llevaba del hocico, que nos hacía hacer cualquier cosa que le viniera en gana, Señor. Señor, gracias porque tú les darás la revelación a ellos y ellos, Señor, esta verdad les hará libres a ellos en sus corazones y entenderán que realmente, así como sucede en el matrimonio, hasta que la muerte los separe, donde ya después de la muerte no estamos, Señor amado, ligados más a esa naturaleza de pecado. Ya después de la muerte ya no estamos obligados al pecado. Ya después de la muerte no estamos ligados, Señor, a la tiranía del pecado y la muerte, sino que en Cristo Jesús, porque Él se lleva, Señor, la naturaleza de pecado, venimos a ser libres. Y ahora estamos casados con nuestro amado Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vamos a Romanos capítulo 7. Vamos entonces a la primera parte, vamos al versículo 1. Y luego dice: ¿o no sabéis, hermanos y hermanas, porque hablo con los que conocen la ley? Que la ley, en este caso están hablando de una ley matrimonial, tiene jurisdicción para gobernar sobre una persona mientras vive. La ley del matrimonio dice que lo que Dios une a los hombres. Oigan bien, la ley de Dios dice que Dios une a los hombres para que ningún hombre luego los separe. En Génesis 2:24, que ya también lo leímos, dijimos que cuando un hombre y una mujer se unen, ellos vienen a fundirse en un solo ser. Entonces, esto es lo que está hablando la ley en cuanto a la ley matrimonial. El milagro del matrimonio es que lo que hace Dios con dos personas que con poco que se conozcan, vienen a fundirse, a venir a ser una sola. Vamos ahora al versículo 2. Aquí luego habla acerca de una mujer casada, porque la mujer casada, Él nos está dando aquí un ejemplo. Está ligada y permanece ligada por la ley a su marido mientras él vive. Recuerde que estamos hablando de un matrimonio por la ley matrimonial. Pero si su marido muere, ¿qué dice? Si su marido muere, ella queda ¿qué? Libre y exenta de la ley concerniente a su marido. O sea, lo que una vez los unió, la muerte ya los separó, así que ella ya puede vivir libre de cualquier yugo de ese cónyuge. La 3, versículo 3. En consecuencia, será designada como adúltera si se une a otro hombre mientras su esposo está vivo sin haberse divorciado. Pero si su marido muere o se divorcia a ella, queda libre de la ley sobre el matrimonio, de modo que no es adúltera si se casa con otro hombre. Entonces, están en un matrimonio. Si la persona en la ley matrimonial, oigan bien, adultera, la mujer podía ser apedreada, no el hombre, la mujer. Por eso es que Pablo aquí se está refiriendo con respecto a la mujer. Pero si el hombre se divorcia, ya no tiene ninguna obligación la ley sobre ella. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, continuemos. Por eso fue que me tomé el trabajo de explicarles lo que significaba el matrimonio antes de hablarle acerca del divorcio, porque es que Pablo aquí en ningún momento nos está queriendo enseñar con respecto a que si se debe una persona divorciar o no se debe divorciar. Aquí lo que está hablando es acerca de un matrimonio y si uno de ellos muere, ya usted está libre de esa persona. Así de sencillo. 4. El versículo 4, ese es el que más me gusta. Por tanto, hermanos míos, aquí es donde me da la respuesta a lo que él acaba de decirnos en los otros versículos anteriores.
Por tanto, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley se está refiriendo aquí? Pues a la ley del pecado y de la muerte, a la ley de la naturaleza pecaminosa. Luego dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo. O sea que ese cónyuge, ese esposo mío, ¿qué fue lo que pasó? Murió. Jesucristo se llevó el cuerpo de mi naturaleza pecaminosa en la cruz del Calvario. ¿Y él qué? ¿Qué hizo? Abrazó la muerte. Él fue crucificado y murió. ¿Estoy yo obligada ahora a ese esposo que fue un tirano conmigo? ¿Estoy yo obligada a la ley del pecado y de la muerte con respecto a ese esposo que me tenía llevada del hocico? No. ¿Por qué? Porque murió. ¿Qué dice la ley? Ahí está la ilustración. ¿Qué dice la ley? Que si mi esposo se muere, ya yo me quedo desligada del poder de lo que era ese esposo conmigo. Gloria a Dios. Estábamos antes uno, éramos uno, pero ¿qué pasó después de eso? Nos separamos. ¿Por qué? La muerte nos separó. La muerte de Cristo Jesús sobre la cruz, llevándose la naturaleza de pecado, me separó del cuerpo de pecado. ¡Wow! Yo de ustedes estuviera saltando en un pie. Amén, gloria a Dios. Para que seáis de otro. Oiga esto tan hermoso. Para que seáis de otro. O sea, Él destruye a este cónyuge, a este hombre de pecado, lo destruye, lo sepulta. ¿Pero para qué? Para que ahora podamos ser totalmente de Él. Para que ahora podamos abrazar la naturaleza de vida de Dios dentro de nosotros. Esta fue la naturaleza vieja de mi cónyuge, ¿verdad? Pero resulta que esa ya murió. Y ahora yo puedo ser de otro. ¿Qué es lo que decía la ley matrimonial? Si su esposo moría, usted podía ser libre. ¿Para qué? Para casarse con el que usted quisiera. Entonces, sabiendo que el cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado, ¿qué sucede ahora? Ahora yo tengo la libertad para abrazar a mi nuevo esposo. Esto es a la naturaleza divina de Dios que en Cristo Jesús ahora yo tengo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, después de explicar acerca de la ley del matrimonio y de tener en cuenta que una pareja que se une es inseparable, que los dos se funden en todo su ser, en un solo ser, cuando uno de ellos muere, ya la mujer no está obligada a la ley matrimonial con ese hombre, porque ese hombre, ¿qué? Murió. Igual me está diciendo aquí Pablo, ya yo no estoy obligada a esta naturaleza de pecado, porque esta naturaleza de pecado murió. ¿Qué fue lo que hizo él? Una comparación con respecto al matrimonio. Eso es todo. Y es bien sencillo. Entonces, Jesucristo se lleva el cuerpo de la naturaleza de pecado. Esto es la ley del pecado a la que yo estaba unida. ¿Cuántos estábamos unidos a esa naturaleza de pecado? Por favor. Pero ahora, después de que ese esposo cruel y malvado, Jesucristo lo crucificó, lo mató y lo enterró, ahora soy libre de él. Para ser ahora de Cristo, me uno a la vida del Espíritu en Cristo para ser de Dios a fin de que dé fruto para Dios. Entonces, volvemos otra vez. Pablo lo único que nos estaba haciendo era una comparación de lo que sucedía en la ley matrimonial y qué sucedía cuando uno de los cónyuges moría. La mujer o el esposo quedaban totalmente libres de su cónyuge y de toda obligación. Y que eso es lo mismo que está sucediendo ahora que nosotros somos en Cristo. Jesucristo se lleva la naturaleza de pecado en esa cruz, la crucifica, la mata, la destruye. ¿Para qué? Para ahora poder vivir en una nueva naturaleza, para ser de otro. ¿Cuántos son de Él? ¿Cuántos somos de Él, Dios mío? Y esto es hermoso, de verdad. Yo meditaba en esto y decía, wow, Señor, esto es hermoso. Entonces, bien. Entonces Pablo aquí nos está haciendo una comparación en el ámbito natural.
Aquí se estaba comparando la vieja naturaleza de pecado que ya está muerta en Cristo y la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, con quien ahora nos unimos. ¿Cuántos están unidos a la nueva naturaleza? ¿Cuántos son de la nueva naturaleza? Entonces estamos unidas. ¿Por qué podemos estar unidos a Él? Porque esta fue quitada. Yo les he enseñado que oigan bien, yo les he enseñado que la simiente de la naturaleza divina no podía ser sembrada en un terreno donde ya había una naturaleza de pecado caída por otra simiente. Yo eso se los he enseñado. Bien, continuamos. Entonces, cuando alguien se casa, esa persona está tratada por la ley del matrimonio con su cónyuge. Si esa persona adultera, simplemente puede obtener el divorcio. Pero estamos hablando aquí de una pareja donde uno de los cónyuges muere. Si cuando ese cónyuge muere, ya la relación matrimonial, el pacto que se hicieron como pareja, termina. Y el cónyuge queda libre para casarse. Yo terminé, este hombre, este esposo mío, que era la naturaleza de pecado a la cual yo estuve atada, oigan bien, ya murió. Pero ahora yo determino tomar mi vida y entregársela a Jesucristo en esa nueva naturaleza. Una vez que una pareja se casa, ninguno de los cónyuges puede flaquear y tener una relación íntima con otra persona, ni largarse o abandonar a su esposa. La persona está atada por la ley del matrimonio, por el pacto que hicieron con el uno con el otro. Si el cónyuge muere, la relación del matrimonio ha terminado y queda libre para casarse. Y ese es el asunto que ya Pablo estaba estableciendo en estos versículos. Vamos otra vez a leer ese versículo 4. Quiero que lo volvamos a leer. Ahí hay mucho para ilustrar y mucho para dar de lo que Dios nos quiere estar enseñando en esta noche. Dice, por tanto, hermanos míos, también vosotros, volvamos otra vez, ¿habéis muerto qué? ¿A la qué? A la ley. ¿A qué ley? A esta ley que estaba en nosotros. Y luego dice, ¿mediante qué? Mediante el cuerpo crucificado de Jesucristo. Allí está la cruz. ¿Dónde fue que se llevó ese hombre de pecado? ¿Dónde fue? En la cruz. ¿Dónde lo mató? En la cruz. Entonces, me está desligando del poder de la naturaleza de pecado al él habérsela llevado. Entonces, se llevó consigo lo concerniente a la ley escrita, que es igual a muerte. Todo lo concerniente a esta forma de vida dominada por este tirano del pecado, cruel y malvado, totalmente lo dejó en la tumba. Dejándome ahora, oigan bien, dejándome ahora de ese tirano de la ley escrita con el cual nunca me hubiera visto libre. Jamás me hubiera visto libre. La ley, oigan bien, el hacer la ley, el obrar en la ley, no me iba a hacer libre de la naturaleza de pecado. Solamente la obra de Jesucristo me iba a hacer libre, porque necesitaba ¿qué? Morir al pecado. Y Él lo hizo por mí, para que ahora yo en Cristo tenga la nueva e igualmente me vea muerta al pecado, pero ahora viva y unida a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mis amigos, esto es algo que ha sucedido con nosotros ahora. Cristo murió, se llevó consigo toda esa forma de vida dominada por el pecado, dejándonos libres para casarnos con una vida de resurrección y tener descendencia de fe para Dios. Entonces, importante entender que tú eres hecho, que tienes un espíritu, oigan bien, eres un espíritu, tienes un alma y vives en este cuerpo. El cuerpo es lo externo, eso es lo que tú ves, cuando te miras al espejo, la parte externa. Ahora, el alma es la parte del intelecto, las emociones, la voluntad y el carácter. Pero tu nuevo nacimiento, en tu nuevo nacimiento sucede es en el espíritu. Es en el espíritu. Entonces, el espíritu que estaba muerto viene a tener ahora un nuevo amo. ¿Cuál amo? La vida de Jesucristo dentro de nosotros, la nueva naturaleza viene a estar dentro de nosotros. Tenemos un nuevo amo. Ahora, no es tu alma, es Cristo el que vive ahora y quien gobierna todo tu ser y no tu alma. Ya no es la naturaleza de pecado gobernándote, es ahora la nueva naturaleza en la vida eterna de Jesucristo la que te gobierna a ti. Entonces,
Tu espíritu es tu hombre interior que viene a ser gobernado por la vida del espíritu. ¿Quién viene a vivir dentro de ti? A tu espíritu. ¿Quién viene a vivir a tu espíritu? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Él es uno ahora conmigo. ¿Qué les he estado yo enseñando con respecto a la vida del espíritu? Que somos uno. ¿Y uno es qué? Indivisible. Uno es inseparable. Uno es una sola unidad. Por lo tanto, así como una vez fui con este hombre de pecado unida, y que hasta que no murió este hombre de pecado, no vino la desunión total y completa de este hombre de pecado, así también ahora que he nacido de nuevo y que estoy en el poder de la resurrección, vengo en mi espíritu a ser uno con Él. Inseparable. Estoy fundida. ¿Quién es mi esposo? Cristo es mi esposo. Él es el esposo de la iglesia. Nosotros somos, oigan bien, su novia, su esposa, y Él es nuestro esposo, Él es nuestra cabeza. Estamos totalmente sometidos ahora a Él. Ahora somos uno en Él. Bien, la mayoría de la gente no es capaz de discernir qué es el espíritu, qué es la carne, qué es la parte del cuerpo y del alma. Bien, ¿puedes sentir el espíritu? ¿Puedes sentir el espíritu? En otras palabras, tú no puedes sentir el espíritu. Oigan bien, tú no puedes sentir el espíritu. El espíritu no es una cosa que se sienta en la carne. Usamos esta terminología, pero estrictamente hablando, tú no puedes sentir al espíritu físicamente. Oigan bien, tú no puedes sentir al espíritu físicamente. El espíritu no se siente porque Él es espíritu y nada tiene que ver con la carne. Nada tiene que ver con la carne. Nada tiene que ver con la carne. ¡Ay, estoy sintiendo al espíritu! Nada tiene que ver con la carne. Juan 3. Vamos a Juan 3 para mirar esto. Juan 3, versículo 5. Jesús respondió: os aseguro y os digo muy solemnemente que el que no naciere de agua y del espíritu no puede jamás entrar en el reino de Dios. ¿Está hablando de quién? ¿Del alma, del espíritu o del cuerpo? Del espíritu. ¿Qué es lo que entra en el reino? El espíritu. ¿Por qué? La carne y la sangre pueden ver el reino de Dios porque son corruptas. Solo el espíritu es el que entra en la dimensión del reino espiritual. Bien, continuamos. En el 6, y dice así: lo que nace de la carne, carne es, o sea, lo físico, es meramente físico, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora, aquí te están diciendo que tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer de lo alto. ¿Cuántas veces ustedes oyeron a Jesús o han leído especialmente en el Evangelio de Juan, que Él dice que Él ¿qué? Venía de quién? De arriba, que yo vengo de arriba, yo soy de arriba. Eso significa que nosotros tampoco vamos a nacer ya de ningún hombre. Nuestro nuevo nacimiento ocurre por la semilla que viene del cielo y es espiritual. Él es el Adán, oigan bien, Él es el postrer Adán, que es espíritu vivificante, que tiene un alma que vive en un cuerpo, pero es que un espíritu. Es un espíritu, quien gobierna es el espíritu y no la parte física. En otras palabras, tú no puedes sentir el espíritu, aunque sí puedes ver los efectos del espíritu dentro de ti. Sí puedes ver los cambios que se están sucediendo por la vida del espíritu. Jesús hizo una comparación del nuevo nacimiento con el viento. El que nace de nuevo le pasa con lo que el viento sopla de donde quiere. ¿Oyes qué? Su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace de nuevo del espíritu. Entonces, no es para sentirlo en la carne, sino es para tener los efectos del nuevo nacimiento tomando lugar ahora en el alma y en los cambios que se producen igualmente en nuestro cuerpo. Vemos cómo aún nuestro cuerpo, oigan bien, por el espíritu de vida comienza
a ser diferente. Ya no le va a gustar hacer cosas que antes hacíamos. Ya el cuerpo va a decir, espérate, ya eso no lo voy a hacer. El espíritu ya está gobernando. La ley del espíritu de vida ya está tomando lugar dentro de ti. En otras palabras, tú no puedes sentir cuando naces de nuevo en el espíritu. En otras palabras, no puedes sentir el espíritu. Aquí ninguna de nosotros sintió cuando quedó embarazada. Eso no se siente. Dígame usted, ¿cuántas veces una pareja tiene relaciones matrimoniales y en una de esas queda la persona embarazada? Usted no lo siente. Es igual cuando se nace, pero luego va a haber los efectos, ¿no? La barriga le va a comenzar a crecer, no le va a venir la menstruación, etcétera, etcétera, y así sucesivamente, pero va a haber los efectos de lo que sucedió. Así es nuestra vida en el espíritu. Cuando nacemos de nuevo, nacemos del espíritu, nuestra carne nada tiene que ver con esto, pero luego sí vamos a comenzar a ver los efectos dentro del alma y aún también en la parte del cuerpo. Amén. Entonces, muchas veces hemos usado mal esa terminología. Tienes que sentir al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no se siente, pero el alma sí percibe lo que se está moviendo en el espíritu, porque recuerde que el alma percibe tanto las cosas físicas a través de sus sentidos, pero también percibe las cosas espirituales. Por ejemplo, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un ejemplo. Señor, te doy gracias por tu presencia. Gracias porque tú vives dentro de mi espíritu. Gracias, Señor, porque mi alma puede percibir la presencia de muchos ángeles en este lugar. Gracias, Señor, porque mi alma percibe en mi espíritu el ambiente de gloria, el ambiente puro, el ambiente santo, el ambiente, Señor amado, que hay en esos lugares celestiales. Gracias, Señor, porque aunque mi cuerpo no lo sienta, Señor, mi alma está percibiendo todo lo que viene del Espíritu. Y esto es por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Pero lo estoy declarando. Estoy convencida, Señor amado, y estoy creyendo, por eso estoy confesando lo que tu palabra dice, que estoy rodeada de ángeles, que tu espíritu es uno conmigo, que estoy delante del trono, Señor, de tu gracia, que puedo, Señor amado, ser partícipe de todas las cosas que en los lugares celestiales hay. Gracias, Señor. Aunque mi cuerpo, Señor, no sienta nada, por lo que la palabra de Dios es espíritu y vida, mi alma lo cree. Mi alma lo cree. Mi alma lo cree. Y por eso lo percibo. Y la fe, que es la certeza de lo que estoy esperando, y la convicción de lo que no estoy viendo, comienza a tomar lugar, percibiendo el cielo aquí en la tierra. Gracias, Señor. Entonces, este es un ejemplo. Ahora, ¿en el cuerpo lo sintieron? No. Pero ¿cuántos pudieron percibir una atmósfera totalmente diferente? Amén. Entonces, sí se perciben las cosas del espíritu al alma. Bien. En el espíritu. Algunas personas piensan que el hablar en lenguas significa que el Espíritu Santo simplemente te controla y habla a través de ti. Tú hablas en lenguas y el Espíritu Santo te da lo que vas a declarar. Vamos a Hechos 2:4. Hechos 2:4. Todo esto nos está hablando acerca de nuestra nueva vida en el Espíritu, de lo que ya en Cristo Jesús ahora, oigan bien, en la muerte de Jesús, Él se deshizo del hombre de pecado. Ahora yo vivo, ¿qué? En el Espíritu. ¿Vivo qué? En una nueva creación. Ahora yo estoy unida al Espíritu. En Hechos
2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Luego, en 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Oigan bien, a sí mismo se edifica. ¿Dónde se edifica? En su espíritu, no en la carne. ¿Dónde se edifica? En su espíritu, no en la carne. Según 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo que se edifica. ¿En dónde se edifica? En su espíritu, no en su carne. ¿Bien? ¿Por qué? Estamos hablando lenguas del espíritu. Es un don espiritual. Y si es un don espiritual, no viene por mi razonamiento humano. ¿Viene por qué? Por el Espíritu Santo que ahora tengo en la nueva creación, de la cual soy unida a Él e inseparable con Él. Y Él es el que ¿qué? Fluye a través de mí. Amén. En el versículo 14, 1 Corintios 14:14 dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ¿qué? Ora, no su mente. Su espíritu es el que ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Entonces la mente queda sin fruto. ¿Pero quién está orando? El espíritu es el que está orando. Es igual cuando se predica o se habla. Debemos estar siempre hablándolo, inspirados por el Espíritu Santo. Entre más tú tengas una relación íntima y entiendas y estés consciente de esta nueva naturaleza de Dios en la cual eres una con Él, más la obra del Espíritu va a verse y tener los efectos a través de tu vida. Cuando hables a la gente, les hablarás no desde tu razonamiento, sino que les hablarás desde tu espíritu. ¿Me están siguiendo aquí? Y sí se puede. Si lo hacíamos en la vieja naturaleza y era una manera natural como muchas veces hablábamos, ¡wow! ¿Por qué no también creer y estar conscientes de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo para saber que también de una misma manera natural el Espíritu Santo que vive en mi espíritu, que es uno en mi espíritu, es el que ahora vive la vida del Espíritu a través de mi alma, manifestándose en mi carne? Amén. Entonces, tu carácter, tu yo, lo que llamas el verdadero tú, era tu alma. Pero ahora en tu nueva creación, este yo pecaminoso murió y ya no vives tú, sino Cristo es el que vive en ti. Algunas personas están esperando que el Espíritu Santo simplemente les haga levantar sus manos en el aire porque nunca antes lo habían hecho. Hay personas que piensan que va a venir un ángel y les va a levantar las manos. No, la Biblia dice que nosotros ¿qué? Alzamos manos, manos santas. Amén. ¿Quién lo dice? La palabra. Cuando tú estás haciendo la palabra, estás haciendo lo del Espíritu. Él dice claramente que nosotros necesitamos ser hacedores ¿de qué? Pues de la palabra. Si la palabra dice que debemos orar, ¿qué debemos hacer? Orar. Si la palabra dice que cuando estamos orando en el Espíritu, esta es el Espíritu Santo, oigan bien, dándonos a nosotros todas las palabras para orar en esa lengua extraña en la cual oramos, en la lengua del Espíritu. Amén. Entonces, esto también es importante para entender. El tirano ha muerto. El tirano ha muerto. La naturaleza de pecado, ¿qué pasó con ella? Ha muerto. Amén. Y reprendo ahora todo lo que venga diferente al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, en la comparación de Pablo de 7:1-4, estábamos casadas con un ser ¿qué? Pecaminoso. La razón por la cual pecabas era porque dentro de ti estaba casada con ese pecado. Ese era el viejo hombre. Hacías las cosas que hacías antes de nacer de nuevo, porque estabas casada con ese viejo hombre corrupto de pecado, y esa era tu naturaleza de pecado. Vivías inseparable del pecado, ¿o no? Vivías inseparable, pero ya habiendo muerto él, ¿qué pasó? Ya se separaron. Ya no hay manera de que podamos estar ligados a un hombre viejo que ya fue crucificado, muerto y sepultado.
Amén. Esta naturaleza de pecado era la naturaleza del diablo. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. En ese matrimonio, oigan bien, en ese matrimonio del cual Pablo hace la comparación, estábamos muertos a causa de haber venido a ser uno con la naturaleza de pecado. En los cuales, versículo 2, en los cuales anduvimos, ¿qué? En otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Número 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Así era como vivíamos. Anteriormente lo hacíamos, andando ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando estábamos casados con ese viejo hombre, hacíamos ¿qué? Los deseos de ese viejo hombre de pecado. Nacimos en este mundo casados con esa naturaleza caída del diablo. Nuestro espíritu estaba muerto, no había vida de Dios, estábamos casados. Esa era la clase de naturaleza que nos dominaba nuestra mente, dominaba nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero Jesucristo se lo lleva en la cruz del Calvario y fuimos liberados. Cuando Jesús vino y murió por ti, Él tomó a tu viejo hombre, a tu naturaleza de pecado en sí mismo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3, para mostrarles una vez más que Jesucristo, oigan bien, se lleva esa naturaleza de pecado, la destruye, la mata, es sepultado, para que ahora tú vivas libres de esa naturaleza. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos están muertos al viejo hombre? ¿Cuántos están muertos a esa naturaleza de pecado? Tú te tienes que identificar con lo que hizo Jesucristo en la cruz con respecto a ese viejo hombre con el cual tú estabas casada. Tú te tienes que identificar, tú tienes que reconocer, si había un hombre tirano, viejo, de pecado, que estaba en mí y que me la llevaba, pero que ahora en Cristo Jesús fue muerto. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que ya no sirva más al pecado. ¿Qué le pasó al hombre viejo? ¿Lo crucificó? ¿Correcto? Ya yo no le tengo que servir a ese esposo. ¿Por qué? Porque ya ese esposo fue crucificado, muerto y sepultado. Aleluya, gloria a Dios. Estás muerta en Cristo Jesús. Vamos a Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. ¿Ya no qué? Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive ahora en mí. Y lo que vivo en la carne, oigan bien, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Se requiere de la fe en el Espíritu para poder entender que ahora soy una con Cristo y que Él es el que vive a través de mí y que Él se manifiesta a través de este cuerpo humano. Amén. Pero quien lo hace es el Espíritu, no la carne. Por eso es que en la carne no podemos vivir la vida del Espíritu. Entonces, de alguna manera, Jesús fue capaz de tomar tu pecado, no solo tus pecados individuales, sino también la naturaleza de pecado, tu viejo hombre, y literalmente llevársela, crucificarla, morir y ser enterrado. Bien, ahora vamos a mirar eso de casado con la nueva naturaleza. Lo que hizo Cristo te liberó para que pudieras ahora casarte con Cristo. Volvemos otra vez a Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice, para que seamos ¿de quién? De otro. ¿Para que seamos de quién?
de otro. ¿De quién vamos a ser ahora? De Cristo. Ya no somos más del pecado. Ya no somos más del diablo. Por eso es que un cristiano que practica el pecado no puede ser de Dios. Así de sencillo. Y si usted piensa que es de Dios, pero está practicando el pecado, tiene usted que revisar lo que está pasando en su corazón. Porque no es normal que una persona que sabe que ya está separada del pecado y que la naturaleza de pecado ya fue crucificada, muerta y sepultada, y que usted ahora esté todavía en lo mismo que estaba antes, algo está sucediendo. Amén. Entonces, ahora somos la esposa de Cristo, estamos casados con Él. Nuestra unión es inseparable. Estoy fusionada con Él. Ahora soy una en Él. Sin embargo, la mayoría de cristianos no entienden esto. Todavía se ven casados con el tirano de su antiguo viejo hombre de pecado. Piensan que todavía tienen la vieja naturaleza y que la nueva no pueden vivir todavía en ella. Y esto se llama bigamia. ¿Saben lo que es bigamia, verdad? ¿Saben? Casada con dos. ¿Puede usted estar casada con la naturaleza de pecado y decir que usted está casada con la naturaleza divina de Dios? ¿Qué es eso? Bigamia. Así de sencillo. Y no le vas a servir bien a ninguno de los dos. Y tu vida es estéril. No puedes estar dando fruto. No puedes dar fruto. Donde hay dos semillas de diferente género y de diferente naturaleza, no pueden estar en el mismo corazón porque vienen a ser estériles. Así de sencillo. Entonces, si tú pretendes decir que tú eres cristiana y tienes una naturaleza divina dentro de ti y que eres inseparable con esa nueva naturaleza, entonces, ¿por qué todavía estás pensando que esta no se puede vencer? ¿Por qué todavía estás pensando que esta ya fue derrotada? ¿Por qué todavía estás pensando que esta ya está muerta? Que esta todavía no está muerta, sino que está viva y coleando en ti. Algo está sucediendo con tu sistema de creencias. Si todavía estás viendo la naturaleza de pecado mucho más poderosa de lo que es el poder del Espíritu de vida dentro de ti, en el Espíritu Santo, algo está sucediendo en tu corazón. Y puede haber un engaño muy fuerte, del cual hoy Dios te quiere decir, puedes llegar a ser libre, si quieres. Amén, tú lo determinas. Bien. Entonces, Dios no nos podría dar una nueva naturaleza mientras el viejo hombre seguía vivo. Recuerden el ejemplo que Pablo nos dio. Mientras que el hombre estuviera vivo, no podía, oigan bien, no podía hacer nada. Pero una vez muerto el esposo, ¿qué pasa? Ya la persona queda totalmente libre de eso. Entonces, la vieja naturaleza ahora sí está muerta. Y por eso podemos sentir los efectos. Sí podemos, sentir los efectos del viejo hombre cuando pecamos como el viejo hombre. Pero ya ese viejo hombre no tiene poder sobre ti. Por eso es necesario renovarnos en el entendimiento para que no pensemos como pensábamos. Vamos a Santiago 4. Santiago 4, versículo 4 al 5. Muy interesante. Aquí Santiago nos llama almas adúlteras. En la anterior era ¿qué? Bígamos. Pero ahora nos está diciendo almas adúlteras. Y miren lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando tú vienes a nacer de nuevo, eres una con Él. Lo mismo que sucede con una pareja al unirse. Oigan bien, dejan a su papá y su mamá, vienen a unirse y vienen a fundirse y ser uno. Eso sucede también cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando nuestra alma, oigan bien, está prefiriendo las cosas del pecado, cuando el alma está prefiriendo las cosas del mundo, ¿qué está sucediendo? Oh alma adúltera.
estamos amando más las cosas del mundo que las cosas verdaderas de Dios. Y así nos llama la Biblia. Amén. Entonces, cualquier acción que cometas en amar cualquier otra cosa que a nuestro amor único y verdadero es adulterio. Piensa en esa relación que tenías con ese tirano del pecado. Todo lo que te hizo hacer no queriendo hacerlo. ¿Por qué mejor no vivir para Él, que siempre va a traer paz, gozo, justicia a nuestros corazones? ¿No es acaso mejor vivir con Él que vivir con este? Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Eres como te ves. Y así también, como te ves, así vas a hablar. Si te ves derrotada, vas a hablar derrota, te lo aseguro. Si te sientes que eres una pecadora, vas a verte en la imagen del pecado, derrotada por el pecado. Y me gusta la manera en como Andrew puso esto en la lección. Voy a leerlo tal y exactamente como lo dijo. ¿Te ves a ti mismo como un perdedor que está tratando de ganar? Oigan bien, ¿te ves a ti mismo como un perdedor tratando de ganar? Si te ves como un perdedor tratando de ganar, te vas a ver perdido. ¿Te ves como un ganador? Oigan bien, ¿te ves como un ganador que Satanás está tratando de derrotar? Si te ves como un campeón, si te ves como un ganador, en donde sabes qué clase de poder y qué clase de autoridad están dentro de ti, vas a derrotar al enemigo. ¿Cómo te ves? Así vas a hablar. ¿Cómo te ves? Así vas a hablar. Entonces, ¿cómo te ves? ¿Te ves a ti mismo como el prosperado al que el diablo está tratando de estorbar? Tú eres prosperado. La Biblia lo dice, que tú eres prosperado, que el deseo de Dios es que seas prosperado. Pero si te ves miserable, escaso, oigan bien, si te ves miserable y escaso, tratando de conseguir la prosperidad, no lo vas a obtener. Te tienes que ver prosperado, creyendo que el diablo es el que te lo quiere quitar, pero que tú no te vas a dejar. Amén. Entonces necesitas entender que estás muerto al viejo hombre. Ese hombre ya se fue. Ya no estás esclavizado, así que deja de actuar como si lo estuviera. Muy interesante, cuando Abraham Lincoln liberó a los esclavos en América, muchos esclavos continuaron siendo esclavos, pero porque no conocían la ley de la emancipación, que él había liberado a los esclavos y que ya los esclavos no tenían que ser esclavos, sino que eran libres de la esclavitud en que los blancos lo tenían. Pero es muy interesante mirar que aún pasaron años y muchos de esclavos no sabían de que ya habían sido liberados, pero continuaban siendo esclavos. Hoy te digo algo, ya nosotros fuimos liberados del pecado, ya no es por ignorancia. Ahora tienes una fuerza mayor, que es la ley del Espíritu de vida dentro de ti, que ha vencido el poder y la fuerza del pecado dentro de ti. Tú no estás derrotado en el pecado, porque ahora tienes la naturaleza de Dios dentro de ti y tú eres más que vencedora en todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Entonces, igual con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue libre del cautiverio. Salieron de Egipto, ¿correcto? Pero Egipto nunca salió de ellos. Que no nos vaya a pasar que haya corazón incrédulo en nosotros, en donde nosotros no estemos creyendo que realmente la naturaleza de pecado ya fue crucificada, muerta y sepultada, para no estar viviendo en toda la plenitud de lo que Dios nos ha llamado a vivir en la nueva creación con nuestro nuevo esposo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñaste. Más y más veo, Señor amado, que tu palabra es clara con respecto, Señor amado, a lo que sucedió con la naturaleza de pecado, pero también, Señor amado, a lo que ahora somos en Cristo Jesús.
Realmente somos, Señor amado, un matrimonio contigo. Estamos casados contigo. Somos uno contigo, Señor amado. Señor, determinamos en nuestro corazón unir nuestras vidas a ti, no por iniciativa propia. La iniciativa fue tuya, Señor amado. Tú quisiste que yo fuera tu esposa. Tú quisiste que yo estuviera unido a ti. Tú quisiste, Señor amado, que fuéramos inseparables, Señor. Padre, gracias porque sí lo somos. Somos inseparables. Declare allí sobre su corazón que usted es inseparable con esa naturaleza divina, que realmente usted sí está casado con Él, que realmente usted, oigan bien, se fundió, su espíritu con el espíritu de Dios están fundidos dentro de usted y usted es uno con Él, inseparable. Su espíritu totalmente depende del Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Usted lo único que tiene que dejar es que su alma tome el lugar en el Espíritu para que todos esos ríos de agua viva, toda esa plenitud de fuente de vida que hay dentro de usted, sean los que ahora fluyendo a través de su alma y a través de su carne. En el nombre de Jesús, lo que vivimos ahora, lo vivimos en la fe. En la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó totalmente por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este nuevo pacto en el cual tu sangre, Señor, fue la que lo selló. Tu sangre fue la que nos lavó. Tu sangre fue la que nos limpió. Tu sangre fue la que nos redimió, Señor amado. Gracias, papi. Gracias, porque ahora nos ves una con tu Hijo. Gracias, Señor, porque volvemos a ver lo eterno de Dios en nosotros. Oh, sí, Señor, gracias. Vivimos en lo eterno, de una naturaleza divina y de ser uno en ti. Te bendigo. De verdad que mi corazón, Señor, mi alma te engrandece. Mi alma te engrandece y mi espíritu se regocija en ti que eres mi Salvador, Señor amado. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Gracias. En el nombre de Jesús, bueno, me despido de todos. Dios les continúe bendiciendo poderosamente.